Génesis. Ayer la semana pasada habíamos hablado sobre, como ustedes saben, de el nombre de Dios, que fue precisamente nuestro tema introductorio, el nombre de Dios. Y allí pudimos ver que Dios, podemos llamarle Yahvé, podemos llamarle Adonai, podemos llamarle Adonai, como ustedes saben, quiere decir el Señor. Podemos llamarle Dios, pero que el nombre Jehová es un nombre equivocado de Dios. Y bueno, eso ya dedicamos bastante tiempo la clase pasada a eso. La clase de hoy va a estar dedicada sobre todo a el primer capítulo del Génesis, la creación. Vamos a hablar sobre la creación. Vamos a hablar de qué es la teología de la creación, ¿verdad? En el Génesis 1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de la Biblia. Así comienza la Biblia. En el principio. ¿Qué quiere decir el principio? Acuérdense que Dios existe desde siempre y para siempre. ¿Desde cuándo existe Dios? ¿Desde cuándo existe Jesucristo? ¿Desde cuándo existe el Espíritu Santo? Nosotros tenemos que responder: no tienen un inicio, no tienen un fin, existen desde siempre y para siempre. ¿Ya? Son eternos. Porque para que algo exista tiene que tener un inicio y un fin. Pero como ustedes saben, todas las cosas creadas tienen un inicio y tienen un fin. Igual nosotros también, los seres humanos, como carne, como materia. Sin embargo, el espíritu no tiene un inicio, no tiene un fin. Porque como ente espiritual, Dios inició desde siempre y no terminará, porque vive para siempre. Recuérdense que es como la causa incausada, la causa que no tiene causa. El inicio de todo y el fin de todo está en Dios, porque no tiene creador. Obviamente Él es el primero y Él es el creador de todo. Por lo tanto, Él no tiene creador y existe desde siempre y para siempre. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y nos dice el Génesis que la tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Entonces, para que entendamos este versículo desde el punto de vista teológico, recuérdense que hay una dualidad entre la luz y la oscuridad. Dios dijo, hágase la luz y hubo luz. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos referimos a la luz, que es creación de Dios, es lo que Dios ha creado. Mi pregunta es la siguiente, y me gustaría interactuar con ustedes, ¿verdad? Si nos dice que Dios creó la luz, hablando, ¿verdad? Dijo, él mismo dijo, hágase la luz, o sea, Dios con su palabra, con su voluntad, con su deseo, crea. Y lo primero que crea es la luz, ¿ok? Porque es lo primero que se necesita, la luz. Pero nos dice que antes de crear la luz, allí dice, la tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. Fíjense que esto es un lenguaje filosófico, teológico, para hablar de la creación. En realidad esta tierra, que es caos y confusión, ¿existía desde antes de la creación? Si Dios crea, no puede existir nada desde antes, obviamente, porque Dios crea ex nihilo, nos dice
¿verdad? La filosofía y la teología. Ex nihilo quiere decir de la nada. Cuando Dios crea, crea desde el cero, cero, no hay nada, no hay nada, no existe nada. ¿Existe viento? No, no existe viento, no existe nada, nada, nada en lo absoluto. Solamente Dios. Ahora, hay un recurso literario que usa el autor bíblico para decir que la tierra era un caos. En realidad es la imagen de como una plastilina, no sé cómo le llaman en sus países, bueno, en algunos países le llaman plastilina, en otros le llaman masilla, que es lo que usan los niños para hacer formas, ¿no? Y que se deforma y pueden, ¿no? Crear formas, la masilla esa. eh, es a lo que se refiere el escritor bíblico cuando dice la tierra era un caos y confusión y Dios como que le da forma a esa masilla que anteriormente no tenía forma, pero en realidad existe esa masilla. No, todo está en la mente de Dios. Por lo tanto, en la creación, cuando Dios crea, crea de la nada, no existe nada. Y lo primero que crea es la luz. Y aquí filosóficamente tenemos que entender por qué en profundidad nosotros vamos a darnos cuenta de que si Dios crea eh, la luz como primer ente, como primera realidad, digamos, de alguna manera, ¿qué pasa con esta oscuridad que al parecer ya existía desde antes de la creación? Cuando el versículo 4 nos dice, Dios vio que la luz era buena y la apartó de la oscuridad. Ahora quiero dialogar con ustedes porque, bueno, son textos muy filosóficos, muy fuertes, y quisiera que dialogáramos. Bueno, le he dado la posibilidad de reactivar sus micrófonos. Recuérdense que si abren los micrófonos, algunos, yo sé que en las casas van a tener algún ruido. Por favor, tengan en cuenta que si se reactivan los micrófonos por sí mismos, sin darse cuenta, vamos a escuchar todo lo que están hablando en las casas. Entonces, traten de tener cuidado con la reactivación de sus micrófonos. Pero bueno, pueden reactivar su micrófono aquellos que deseen responder. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes qué piensan de, de este razonamiento? Dios crea la luz. Sin embargo, la oscuridad parecería como que ya estaba creada anteriormente, porque Dios crea la luz y la separa de la oscuridad. No está diciendo que Dios crea la oscuridad. De ninguna parte dice Dios creó la oscuridad y luego la apartó de la luz. No, está diciendo que crea la luz. La oscuridad parecería como que ya estaba creada anteriormente. ¿Qué piensan de eso ustedes? A ver, pueden reactivar su micrófono y responder. A mí me gusta interactuar, ¿verdad?, con ustedes para que podamos tener la clase juntos todos en interacción. Pueden responder con toda libertad. Recuérdense que estamos acá incluso para equivocarnos. Si alguien se equivoca, no importa. Este es el proceso de aprendizaje. Nos equivocamos cuando vamos aprendiendo a caminar, tropezamos, caemos y tal, porque si no lo hacemos no vamos a aprender nunca. Entonces, la idea del proceso de aprendizaje es ese. Equivocarnos, fallar y volver a levantarnos y caminar. Bien, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí. Me parece que, ¿qué pasa con la oscuridad? Me parece que es cuando se hace el día y la noche. Dios dice, hágase el día, hágase la noche. Me parece. Sí. Dios no dijo hágase la noche. Fíjate que Dios dijo que llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche, pero no dice en ningún momento como que hágase la noche. No hay creación de la noche. Por eso es que quiero que reflexionen profundamente
Y físicamente, yo sé que es una pregunta bastante difícil, por eso que la lancé, que reflexionen y piensen, ¿cómo es esto de la creación de la oscuridad? Sí, aquí también tengo yo, estoy Ujú, leyendo Génesis ujú, 1 y dice ujú, que había tinieblas y él ujú, separó la tiniebla y ujú, hizo el día y la ujú, noche. ujú, Entonces creo que él quiso que llamar eh, lo claro día y la tiniebla la noche. ujú, Porque esto estoy yo leyendo acá en Génesis 1, ujú, ujú. del 1 al 5. Ajá. Sí, que es eso que acabamos de leer ahora, pero no dice en ningún lugar dice que Dios creó la oscuridad, ni la noche, ni el abismo. Ah, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Padre, yo considero, o sea, según la pregunta que usted está realizando Ujú, y reflexionando un poco, que la palabra como, ¿qué pasa con la oscuridad? Cuando ya existe la luz, creo que la oscuridad viene siendo como lo que Dios le quiso dar para separar antes de crear la luz. O sea, ujú, lo que él vivía, o sea, como se cuenta allí en la Biblia, que dice que había tinieblas, ujú, entonces él ya él estaba como por buscar, como dice usted, estaba en su mente crear la luz. Y entonces ujú. ya la oscuridad vendría siendo como la separación para la creación de la luz. Te has acercado bastante. Yo estoy de oyente aquí porque estoy Sí, repasando para coger el examen, ajá. pero en las clases Y ya usted anteriores se que he sabe la cogido, respuesta, entonces. que la ausencia, la tiniebla es la ausencia de la luz. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Creo que, no, sí, no existe. creo que la oscuridad es consecuencia de, básicamente, donde no hay luz, ahí está la oscuridad, básicamente. Entonces, al crear la luz, por consecuencia se creó la oscuridad. Entonces, no es necesariamente las tinieblas, pero la oscuridad sí. Sí. Solamente, lo que tú dijiste está perfecto, solamente que yo le quitaría donde dices se creó la oscuridad, porque no se crea la oscuridad, porque en realidad la oscuridad no existe. Ahí donde está la reflexión de esta, que no es fácil, fíjense, yo sé que ustedes están empezando a estudiar la Biblia desde el punto de vista filosófico y teológico, hasta ahora la han escuchado en las misas y tal, pero no es lo mismo, no es lo mismo cuando uno estudia en profundidad filosóficamente y teológicamente la Biblia en profundidad. En la oscuridad no existe, por eso es que en ninguna parte dice que Dios crea la oscuridad. Dios llama a la oscuridad noche. Obviamente nosotros le damos un nombre, ¿ok? Igual la oscuridad le damos un nombre. Al frío le damos un nombre. Sabemos que el frío no existe. El frío es ausencia de calor. La oscuridad no existe, es ausencia de luz. Como es ausencia de luz, es falta de luz. En realidad la oscuridad no existe en sí. Que lo que existe es la luz, ¿ya? Y el lugar donde no hay luz es ausencia de luz, que en realidad no existe. Ahora le damos un nombre, obviamente. Igual el frío. El frío en realidad no existe, es la ausencia de calor. Es cuando algo pierde su calor. Mientras más calor va perdiendo, decimos que se va enfriando, pero en realidad no es porque el frío exista en sí como tal, como una categoría filosófica, sino que es una ausencia de, del calor, ¿ok? Y así también nosotros podemos hablar del mal y del bien, solamente que no quiero meterme dentro de esto porque después vamos a hablar del pecado, Caín y Abel, pero en realidad el mal es ausencia de bien, el bien es el que existe en sí, y el mal es una ausencia de bien. Cuando no se hace el bien, entonces a eso le llamamos mal o le llamamos pecado, pero no existe como categoría en sí, porque no ha sido creada. Si no, de lo contrario, entonces diríamos, ¿quién creó el mal? Como si Dios hubiese creado el mal. No, Dios no crea nunca el mal.
Dios crea el bien y el mal es la ausencia del bien. Como mismo, la oscuridad es ausencia de luz, como mismo el frío es ausencia de calor. O sea, las realidades que existen en sí son el bien, la luz. Ahora, tenemos que darle un nombre a esa ausencia y por eso es que Dios llama a la oscuridad, la llama noche, le da un nombre, pero no la crea. Cuando crea la luz, obviamente, como decían los hermanos, cuando crea Dios la luz, en ese contraste, o sea, lo contrario a la luz es la oscuridad. Entonces, claro, obviamente, lo contrario al bien es el mal y por lo tanto recibe un nombre, pero no ha sido creado por nadie. ¿Por qué? Porque lo que se crea es el bien. Y cuando tenemos ausencia de bien, o sea, cuando nos alejamos del bien, entonces a eso le llamamos pecado o le llamamos mal. Pero nadie lo ha creado. Es solamente el hombre cuando no hace el bien, que es lo que ha sido creado por Dios. Todo ser humano es bueno, bello, perfecto, único, pero va perdiendo esas características cuando no se acerca a Dios, cuando se aleja de Dios. Acuérdense que es como si tuviéramos una fuente de calor aquí, ¿verdad? Y mientras más nos alejamos, vamos sintiendo el frío, pero no porque el frío exista, sino porque estamos dejando de percibir el calor. Y eso es lo que se siente cuando nos alejamos de Dios. Dios es el bien y nos vamos alejando poquito a poco y vamos sintiendo la ausencia del bien, que es la ausencia de Dios en el alma del ser humano. Bueno, está buena la reflexión porque me gusta que ustedes piensen, reflexionen y se den cuenta de que, acuérdense que la Biblia cuando está escrita desde un punto de vista literario y el modo de hablar de la Sagrada Escritura, pues tiene unas características, pero hay que estudiarla en fondo. Entonces, cuando decimos la tierra era un caos, era confusión, oscuridad por encima del abismo, nos está diciendo que realmente no existía nada. La tierra no podía haber existido si Dios está creando la luz. Dios está creando lo primero. Entonces, cuando Dios crea, no hay nada, no existe nada. Pero es una imagen literaria que nos da la Sagrada Escritura, el escritor bíblico, que es el que escribe esto, para darnos a entender que antes de eso no existía nada. Es realmente el caos. El caos quiere decir no existe nada, no existe nada. Dios pone entonces cada cosa en su lugar y lo primero que hace es la luz. Y cuando crea la luz, entonces él aparta la luz de la oscuridad, obviamente para decir, bueno, la luz existe y la oscuridad es la ausencia de la luz. A la luz la vamos a llamar día y a la oscuridad, o sea, la ausencia de luz, la vamos a llamar noche, que en realidad nunca hay ausencia total de luz. Porque incluso en la noche hay estrellas, hay siempre una pequeña lucecita, nunca va a haber ausencia completa. Por eso es que no podemos entender el mal en sí mismo como completamente malo. Porque aún la persona más mala del mundo podría tener al menos algo aunque sea un pequeñito punto de bien. Pero es tan pequeño que todo lo que se ve es prácticamente oscuridad y maldad. ¿Ok? Por eso es que pensamos en la oscuridad, en la maldad, porque vemos que es a veces muy grande. En las noches, por ejemplo, que vemos que está muy oscura, pero nunca va a estar oscura totalmente. Siempre va a haber, aunque sea una pequeña estrella que ilumina, una pequeña luz, aunque sea de lo lejos, aunque sea la más mínima. Entonces nunca vamos a tener una oscuridad total, porque la oscuridad no existe. Igual tampoco el mal totalmente, porque el mal es ausencia de bien, y por más ausencia de bien que haya, nunca, siempre va a haber, aunque sea un puntito, de algo positivo. Como por ejemplo sucedió con Lucifer. Era un ángel completamente bueno, pero se alejó tanto de Dios que entonces se convirtió en el demonio. Es una ausencia de bien,
es una ausencia de Dios. Bueno, vamos a seguir dialogando porque me gusta que ustedes dialogan y que tienen también ideas muy interesantes. Vamos a seguir en este texto y voy a hacerles también preguntas y voy a dejarles que ustedes también interactúen y podamos interactuar juntos. Dios dijo, estoy en el versículo 6, Dios dijo, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. Recuérdense que ya estamos hablando de la creación del agua, ¿ok? No es que el agua existía desde antes de la creación, sino que Dios crea el agua. Dios es el creador de todo. Pero aquí Dios está poniendo un orden. Obviamente que en la creación Dios va poniendo un orden que se va perdiendo. Fíjense que si nosotros nos damos cuenta, en la humanidad hay un orden pero tan perfecto que todo está colocado en su lugar. Y si nosotros viéramos la naturaleza de lo que Dios ha creado, veríamos que todo está perfecto. ¿Qué es lo que falla? El hombre. Cuando el hombre ataca la naturaleza, cuando el hombre muchas veces ataca lo que Dios ha creado, pero Dios ha colocado todo en su lugar. Dios lo ha creado perfecto, la perfección del mundo es increíble. Versículo 7. Hizo Dios el firmamento y apartó las aguas por debajo del firmamento y las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció y amaneció el día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, déjense ver lo seco, y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro sobre la tierra, y así fue. Y la tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció el día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para dominar el día, y el lucero pequeño para dominar la noche y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció el día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, los que bullen las aguas por las especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien, y bendíjolo Dios, diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Henchid la tierra en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie, y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie y las bestias de cada especie y toda sierpe del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios, hagamos al ser humano. Bueno, antes de hacer el ser humano, vamos a hablar sobre la creación. Dios crea todo perfecto, ¿verdad? Todo está en un lugar, todo está perfecto. Dios crea el aire para alimentar las plantas, el agua también para alimentar las plantas, los seres vivientes, pero en su conjunto alimentan la tierra, y las mismas aguas también se favorecen de los vivientes. Vean toda la perfección que hace Dios. Nos habla de 7 días, ¿verdad? Luego hace Dios al hombre en el sexto y descansa en el séptimo día. Mi pregunta es la siguiente. Viendo el texto bíblico en profundidad,
al pie de la letra que nosotros debemos entender esto de los 7 días? ¿Realmente pasaron 7 días en la creación de Dios? ¿Fue una creación así textual donde Dios fue poniendo como cada cosa? ¿O hay una evolución como muchos científicos hablan, ¿verdad? De una teoría de la evolución donde hubo una evolución de especies y de especies menores que estaban en el agua, salieron y empezaron de alguna manera, a desarrollarse. ¿Cómo ustedes consideran la creación? Me gustaría dialogar con ustedes. ¿Qué piensan? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo pienso que, o sea, se llevó su tiempo, o sea, aquí dice de ciertos días, pero para mí que se llevó tiempo para crearlo, ¿no? Se dedicó a pensar o a ver cómo crear y cómo reproducir cada especie, cada creación que él mismo hizo. O sea, se llevó su tiempo, pues, o sea, no nada más dijo, hoy lo voy a hacer y hoy queda, no. Para mí que se llevó, no nada más un día, o sea, cada día todavía lo pensó, o sea, uno no puede decir, lo pienso ahorita y ya, porque para pensar, o sea, tiene que planificar todo lo que va a hacer, porque, o sea, no puedes construir una casa nada más decir, voy a poner esto aquí, o sea, tienes que, no digamos, no dibujar, hacer tu dibujito y planificarlo perfecto para que quede bien. Entonces, yo igual hizo lo mismo, planificó con tiempo y fue haciendo las cosas poco a poco, pero se llevó mucho tiempo pues para hacer cada creación. Muy interesante lo que tú dices. Dios en realidad no necesita planificar, no necesita tiempo para planificar porque acuérdense que la mente de Dios es súper perfecta y súper rápida. Pero la creación sí necesita tiempo y es ahí donde vamos lo que tú comentabas. Se necesita tiempo para que todo eso que Dios ha pensado, creado, que puede haber sido instantáneo en menos de un segundo, porque Dios tiene en su perfección la inteligencia, Dios es inteligente totalmente, o sea, perfección de la inteligencia, Dios piensa el mundo para crearlo y eso ni medio segundo le demora a Dios, acuérdense que en Dios no hay tiempo. Pero una cosa es eso, otra cosa es lo que es la creación. La creación sí necesita tiempo, porque de hecho las plantas necesitan un tiempo para crecer, los animales necesitan un tiempo para desarrollarse, para crecer, para evolucionar. Y aquí es donde viene el tiempo, que no es el tiempo bíblico, no es como el tiempo cronológico que nosotros lo pensamos. Muy bien, gracias por tu intervención, pero me gustaría también escuchar otras personas más. Buenas noches. Buenas noches. Yo considero que sí pudo haber creado en ese tiempo que aquí escuchamos, ya que la mente de Dios, como usted mismo ha dicho al principio, es sumamente perfecta. Y él, al iniciar la creación de esa forma cronológica, por decirlo de esa manera, ya tenía y tiene todavía el poder de, con una sola palabra, crear rápidamente, quitar, dar. Entonces, yo sí considero que pudo haber sido en ese tiempo. También, como sí, se necesita tiempo para que una planta crezca, los animales se reproduzcan. También él dio de alguna otra manera una bendición al decir crezcan y multiplíquense, a decir que la tierra fuera fértil. Entonces yo sí de una otra manera creo que sí pudo lograrlo en ese tiempo. Gracias. ¿Tú piensas que cronológicamente en un día creó la luz, en un día creó... ¿Puede crearlo Dios? Sí, claro, puede Sí, crearlo. sí. Ahora, una cosa es el poder crearlo de Dios y otra cosa es el tiempo de la creación, que obviamente es una creación limitada. Recuérdense que todo lo que existe es material, o sea, la mente de Dios es perfecta y obviamente todo lo que Dios crea, lo crea con su perfección, con su mente. Una cosa es eso, que no dudamos de la rapidez y obviamente de la capacidad de Dios como inteligencia perfecta. Otra cosa es el tiempo que la misma creación puede necesitar para desarrollarse.
Y un día puede haber pasado también un ciclo de muchos años, incluso de miles de años. Sí. No lo sabemos, no lo sabemos, pero sí puede haber pasado. Y de hecho, Dios nunca violenta los tiempos. Fíjense que Dios fue creando todo perfecto. Y después cuando estudiemos más adelante en el Antiguo Testamento los diferentes momentos de la historia de la salvación, los jueces, los reyes, los profetas, etcétera, nos vamos a dar cuenta de que Dios fue poniendo cada cosa en su momento. O sea, no se adelantó. Porque si no, de lo Sí. contrario, Dios rápido hubiese enviado a su hijo después del pecado original de Adán y Eva y se podía mandar el Redentor, pues vamos a mandar el Redentor ya. No, pasaron muchos, pero muchos años para eso. Porque Dios no violenta los procesos. Hay procesos que tienen que darse. Y eso sí es cierto que hay que ir aprendiendo que el lenguaje bíblico es un lenguaje figurado, no es un lenguaje al pie de la letra. Un día para la Sagrada Escritura, como lo dice la misma Biblia, un día para Dios pueden ser 1000 años, como 1000 años pueden ser para Él un día, ¿ok? Porque en Dios no existe el tiempo, recuérdense, pero en la creación, en el ser humano, en la parte material, sí existe el tiempo y sí se necesita obviamente de tiempo. Entonces, la Sagrada Escritura es bueno interpretarla no al pie de la letra cronológicamente. De hecho, después vamos a ver que si Matusalén vivió no sé cuántos miles de años y tal. No podemos entender, recuérdense, nunca al pie de la letra, porque la Biblia se escribe con un lenguaje que es un lenguaje, por supuesto, bíblico, específico, que tiene un sentido figurado, no es un sentido exacto, no es al pie de la letra. De decir, ok, en un día, y puede que haya sido un día cronológico, fue un momento. O sea, en su primer momento, llamémoslo así de alguna manera, Dios crea. La luz, Padre, Dios crea. Ok, ¿sí? ¿Alguien padre, quiere participar? ¿me escucha, padre? ¿Sí? Eh, Creo que el Señor, o sea, Dios, ha tomado los 7 días para dar una enseñanza. Ese es mi entender. ¿Cuál es la enseñanza? De que nosotros tenemos 6 días de trabajo y uno para descansar. Lógicamente, como usted dice, no se puede tomar de manera cronológica el tiempo, porque si usted mencionó a Matusalén, que duró 969 años, y la ciencia ha demostrado, lógicamente, de que en esa época un ser humano, o sea, el promedio de los seres humanos era aproximadamente de 40 a 50 años. Entonces, eso significa que con esa cantidad de años se está distribuyendo o retribuyendo, mejor dicho, alguna enseñanza a cada uno de nosotros. Todo el que se porta bien tendrá larga vida. Eso es lo que quiso decir quizás con Matusalén, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo, padre, de que él tomó los 7 días para enseñar al ser humano de que debemos trabajar 6 días y descansar el séptimo día. Eso es lo que yo entiendo. Si Exacto. estoy equivocado, usted me corrige. No, muy bien, muy bien. Y esa es muy buena la reflexión tuya, porque realmente cada relato bíblico tiene de por sí una enseñanza, ¿ok? Y por eso es que a mí me gustaría que ustedes vieran lo que es la enseñanza profunda del texto bíblico, no tanto el texto bíblico al pie de la letra o verlo como un escrito de historia, sino que la Biblia nos trae siempre una enseñanza por debajo de todo lo que es la escritura. Recuérdense que el mismo Jesús lo decía, para que incluso escuchándolo no entiendan, oyéndolo no logren escuchar y viéndolo no lo logren ver, porque esa era una de las preguntas que le hacían los apóstoles a Jesús. ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no nos dicen las cosas claras? Y nos estás hablando de parábolas para que nosotros entendamos la enseñanza de la parábola y no la parábola en sí misma. Porque Jesús, y ese es el lenguaje de Dios, usa un lenguaje educativo, que es un lenguaje no explícito, sino que hay que buscar lo que está detrás de todo esto, la enseñanza. Si hay una parábola, Jesús no nos está diciendo
que nos está enseñando que un hombre debe querer más a su hijo pródigo porque se alejó y por no sé qué. No, no, Jesús nos está dando una enseñanza detrás de esa parábola. No nos está hablando de un padre que tiene dos hijos y que un padre tiene que tener dos hijos y a uno darle una cosa y a otro otro. No, no, no nos está diciendo eso, porque si nosotros nos fijamos solamente en eso, no estamos entendiendo el significado y la enseñanza de lo que está diciendo, si nos quedamos solamente al pie de la letra. Una mujer estaba barriendo y se encontró una moneda. ¿Qué sentido tiene, no? Que dice, tiene esa moneda, luego la cuida, la guarda, no sé qué y tal. O aquel que encuentra en el campo un tesoro y luego lo siembra y dice, voy a comprar este campo, porque luego comprando el campo logro tener el tesoro. Y tú dices, si tú lo ves al pie de la letra, tú dices, hay que excavar en los campos porque puede que encuentres un tesoro, y cuando encuentres un tesoro, pues vete y compra ese campo para que tengas ese tesoro. No, esa no es la enseñanza, ese es el pie de la letra. La enseñanza que está detrás es, cuando encontramos el reino de Dios, vendemos todo y compramos eso, porque sabemos que ahí hay un tesoro. Esas son las parábolas de Jesús que nos explican de un modo parabólico, de un modo muy diferente al pie de la letra, las enseñanzas bíblicas. Y lo que el hermano estaba comentando, que es muy interesante, es ver cómo detrás de la creación en 7 días, Dios nos está dando una enseñanza. Dios no nos está diciendo que al pie de la letra lo haya cumplido, que en 7 días lo haya hecho, porque incluso recuerden que para Dios no existe el día, o sea, la cronología, el tiempo. Dios es espíritu. El tiempo existe en lo material, porque lo material padece de la corrupción del tiempo, va pasando el tiempo. Para Dios no pasa el tiempo. Acuérdense que vivir en el espíritu es vivir en la eternidad, no hay tiempo en Dios. Pero sí nos está dando un ejemplo a nosotros, y nos está dando una enseñanza, que el trabajo del hombre dura 6 días y un día nosotros descansamos. Y fíjense que es tan interesante esa enseñanza, que después el cristianismo ya no va a descansar el sábado, sino el domingo. ¿Verdad? ¿Y cómo nosotros podemos responder a esos hermanos que muchas veces nos dicen, bueno, pero ustedes los católicos no descansan el sábado, no celebran el sábado como Dios mismo lo hizo? Y algunos dicen, miren, Jesucristo respetó el sábado porque no resucitó un sábado, sino un domingo, porque el sábado fue el día de descanso de él en la cruz. En la cruz no, en el sepulcro. ¿Cómo ustedes responderían como católicos ante eso? Me gustaría escuchar, ¿verdad? Ya que hemos entrado en el tema del séptimo día, el día del descanso. ¿Qué pasa si llega un cristiano, hermano evangélico, que pertenece a los adventistas del séptimo día? Sí, adelante. Sí. Creo que hay dos. A ver, uno y después el otro. Venga. ¿Qué podía responder desde el humilde? Dígame. Sí. Yo podía responder porque ya nosotros no estamos viviendo en el Antiguo Testamento. Estamos viviendo en el Nuevo. Muy bien. ¿Y cómo tú convences de que viviendo en el Nuevo Testamento? Y dice Jeremías, capítulo 31, versículo 31 y sigue. ¿Perdón? Es que parece como que se va un poquito la luz, la voz. Ok. Sí. Decía yo que ya nosotros no estamos viviendo en el Antiguo Testamento, sino que ya estamos en el Nuevo Testamento, y que Jeremías lo profetizó de que todo lo que es el Antiguo Testamento iba a ser de manera abrogada. Es decir, dice en Jeremías 31, yo haré el nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces, ahí mismo también San Pablo, que yo no digo el tigre, es San... Qué lástima que se va la voz.
San Pablo, quiere decir de manera jocosa. ¿Se me escucha ahora? Sí, se fue un momentito, pero ahora volvió. Ok. Yo decía que San Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, yo haré, o sea, dice, maldito todo aquel que está bajo la ley. De ahí entonces, y también en Corintios, en 2 Corintios, también lo rectifica diciendo que ya nosotros no debemos guardar lo que es el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Por eso nuestra iglesia es nueva testamentaria, es decir, se rige por el Nuevo Testamento. No sé si me doy a entender. Sí, no, muy claro, muy bien, gracias, muy buena respuesta. ¿Había otro hermano también, creo que quería participar? Sí, padre, nada más es que quería una pregunta, Sí. más bien confundido. Volviendo un poquito a la creación, ¿verdad? Ay, disculpe. Volviendo a la creación, entonces, ¿cómo puedo entender o cómo podemos entender, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de la creación de Dios? ¿Dios creó todo en el mismo momento y simplemente el escritor de la Biblia fue dividiéndolo en días para que nosotros podamos entenderlo? ¿O cuál es la verdad de la creación de Dios? ¿Si fue Dios creando así por partes, por días, o lo hizo todo en un mismo día, por decirlo así? Mira, esa pregunta tuya es muy buena porque incluso te voy a leer una parte de la Biblia que te va a confundir más todavía. Porque quiero confundir más para después aclarar. Bueno. Busquemos el capítulo 2 del Génesis, y aquí nos vamos a confundir un poco más, porque aquí estábamos hablando de la creación en 7 días, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar en el Génesis, vamos a buscar el capítulo 2, versículo 4. La mitad, se dice B, el 4B. En las Biblias, algunas sí aparecen la numeración A y B. Pero bueno, no obstante eso, podemos empezar por el 4 para que lo veamos. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 4. ¿Ok? Dice, esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. ¿Ok? Punto. Oigan en esto. El día en que hizo Yahvé la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno en el campo. O sea, vuelvo a repetir, el día en que hizo Yahvé, Dios, la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno en el campo. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que ya no son 7, que es uno solo. Ahora, ¿por qué les traigo esto? Porque teológicamente es bueno que nosotros hagamos una confusión para poder aclarar bien todo. La confusión quiere decir, bueno, ¿qué pasa? Aquí me está diciendo que el día que Dios creó los cielos y la tierra quiere decir que lo creó en un día, pero anteriormente me dice que 7 y el séptimo descansó. Entonces, ni un día ni 7. ¿Ok? Son lenguajes bíblicos para darnos a entender algo más profundo, que es la creación de Dios. ¿Cuánto tiempo demoró Dios? No es lo más importante. Y esto es aquí lo que quisiera que ustedes reflexionaran. Si nosotros nos vamos ahora a poner a reflexionar, en realidad, ¿cuántos días tardó Dios en la creación? Nos va a pasar como en un concilio hace años atrás, que la iglesia perdió tiempo diciendo cuántos ángeles caben en el hueco de una aguja. Fíjense, claro, los ángeles son entes espirituales, no van a caber en un hueco de una aguja ni en ninguna parte porque obviamente no ocupan espacio. Podrían ser millares, podría ser ninguno, porque obviamente no ocupan espacio. Pero tardaron tiempo haciendo esa reflexión, como nosotros ahora podríamos tardar mucho tiempo haciendo reflexión de decir, bueno, pero este texto bíblico dice que un día, ahora que él dice que en 7, ni 1 ni 7, en realidad esto es un lenguaje que usa la Biblia, un lenguaje figurado, para decirnos que Dios creó el cielo, los cielos y la tierra, pero el tiempo que Dios creó es y siempre será, ojo con esto, un misterio.
un misterio. Porque la ciencia nos dice por una parte que, bueno, fueron muchos años y de hecho no contradice nada. La ciencia no contradice en nada lo que la creación de Dios. La ciencia lo que nos dice es que fue evolucionando, pero obviamente desde el principio quien puso el input primero fue Dios y quien le dio a toda la evolución el empuje necesario fue Dios, ¿verdad? Porque en ese momento, con esas condiciones específicas, Dios fue creando. Mi forma de ver las cosas es que hay un tiempo en la creación. Las cosas no evolucionan así como de un día para otro. Dios no violenta, ustedes saben que Dios no violenta ningún proceso. Si ustedes le piden a Dios que un hijo suyo crezca de un día para otro, como si de 5 años tuviera 15, por más que ustedes se lo pidan, Dios no lo va a hacer, porque Dios no violenta las leyes de la naturaleza que Él mismo ha creado. Entonces todo tiene su proceso, Dios lo ha creado todo con proceso. Dice, si tiene 5 años ya llegará a tener 15 en su momento, va a evolucionar en su momento, va a desarrollar en su momento, va a crecer. Y esto es lo que ha hecho Dios con la creación. Dios tiene un momento para cada cosa. Ahora, ¿cuánto fue? Es un misterio, no podemos saber. Fueron cientos de años, probablemente. Fueron miles, quién sabe, probablemente. ¿Fueron días? No sabemos, probablemente. Ahora, si nosotros lo tomamos al pie de la letra, nos vamos a confundir, porque entonces vamos a decir, bueno, 7 días, ¿cómo? ¿De qué manera Dios creó en 7 días? Y cómo lo hizo, como fuera como una varita mágica. Dios no hace eso, porque de hecho Dios no lo hace en la actualidad. Dios cuando hace sus milagros, cuando Dios interviene, ustedes se dan cuenta de que tiene su proceso, tiene su momento. Fíjense que Dios no cambia los destinos de las cosas. Y cuando lo hace de un modo perfecto. Lo hace de un modo perfecto. Entonces, es una pregunta buena la que tú has hecho. Yo no podría responderte si fue en un día, si fue en 7, no fue en cientos de años, no fue en miles de años, porque el proceso de la creación, el tiempo de la creación es un misterio. De hecho, no sabemos ni siquiera de qué manera Dios empezó. Sabemos que hizo la luz, sabemos que separó luz de la oscuridad, sabemos que crea la tierra, el cielo, pero ¿de qué manera lo hace? Es un misterio que nunca vamos a entender al final. Lo que sí podemos entender es que Él puso el origen, que creó porque quiso, por amor, porque lo quiso, porque lo pensó y por amor quiso crear, puso el primer punto y desde ese primer puntito, que no podría decir que es una tierra, que es un astro o lo que sea, porque obviamente Dios creó todo perfecto, los astros y todo el movimiento de los satélites, de los astros y de todo el universo es tan perfecto que Dios lo creó de una manera perfecta, o sea, como que cada cosa tuvo, y cada cosa tuvo su momento de creación, que no podemos decir que fue así como una varita mágica, porque Dios no hace eso, ni tampoco lo hace en la actualidad. Dios fue creando, y con esa perfección fue dándole forma a cada cosa. Puede haber tardado años, no porque haya necesitado eso Él, sino porque la misma creación lo necesitaba, porque la tierra necesitó un tiempo, obviamente, para ser moldeada, como también los demás astros, como todo el universo en su perfección. Lo hermoso es mirar la creación y decir, todo esto lo hizo Dios. Lo hizo en muchos años, no importa. Lo hizo en 3 días, en un día, en 5 segundos, no importa. Lo que importa es que Dios, en su sabiduría infinita, fue creando todas las cosas. Y de hecho, Él sigue actuando en la creación, cosa que hay muchas personas que todavía no saben. Dios no es que creó el mundo y lo abandonó y dijo, ya, listo. No, Dios creó el mundo y sigue todavía interviniendo en la naturaleza, en la creación. Fíjense que vemos la mano de Dios en cualquier sitio, en cualquier parte que vemos la mano de Dios
tejiendo toda esa creación que Él ha hecho, tan perfecta que Él sigue creando. Entonces, no es una creación terminada. No es que lo hizo y listo, y se lavó las manos y dijo, bueno, ahora ustedes hagan lo que quieran, pues ya yo les dejo esto y ustedes son los encargados. No, no, no. Dios no ha abandonado su creación. Es como un niño, no es como un niño, pero bueno, es para que ustedes más o menos me entiendan, pero como un niño cuando crea algo, un objeto, o un juego, algo que va poniendo las cosas, pero cada día va cambiando, cada día de alguna manera va interviniendo en eso, porque es su creación, es lo que Él ha hecho, un dibujo que cada día le va colocando algo. Entonces Dios también va haciendo eso. Entonces, no es algo que terminó, no es algo que terminó. El día del descanso es, acuérdense que siempre una enseñanza, como nos decía el hermano que intervino. Dios nos quiso dar una enseñanza. Hay un momento para el descanso, hay un momento para el trabajo, pero no porque Dios necesite descansar. Dios no necesita descansar. Y qué bueno, porque si Dios descansara, ¿cómo estaríamos nosotros? Imagínense Dios tomándose unas vacaciones, ¿cómo estaríamos nosotros, los seres humanos que necesitamos de Él cada segundo, cada minuto? Dios no necesita descanso. Entonces, aquellos que, sobre todo los evangélicos, dicen, no, porque Dios descansó en el séptimo día, nosotros tenemos que descansar ese séptimo día, el sábado. No, Dios te está dando una enseñanza, Dios no necesita descanso. De hecho, Dios no descansó. Dios no descansó, porque si Dios hubiese descansado, el mundo se hubiese ido al desastre. Porque imagínense una creación que Dios abandona y simplemente se va de vacaciones. Dios no se va de vacaciones. Si Dios tomara vacaciones, entonces nosotros estaríamos fregados, bien fregados, porque imagínense que nosotros necesitamos de Dios cada segundo para respirar, para vivir, para actuar, para todo, para todo. Imagínense que nosotros nos levantemos un día y empecemos a orar y Dios nos responda, yo estoy de vacaciones, hoy no te voy a responder porque yo estoy descansando. Si Dios nos dijera eso, estaríamos bien fregados. Entonces, no, Dios no actúa de esa manera. Dios nos da una enseñanza, pero su acción es constante, constante. Dios no descansa, Dios no termina nunca. Dios constantemente actúa. Entonces, muy buena la pregunta tuya, porque yo te respondería, es un misterio la cantidad de tiempo cronológico, si lo fuéramos a medir por tiempo de la creación de Dios. Y yo te diría más, Dios no creó ni en 7, ni en miles, ni en millones. Dios sigue creando cada día, en la medida en la cual va actuando siempre en la creación, porque cada día niños que nacen, ese espíritu que Dios pone, que es el alma, en ese niño, Dios la sigue creando. Entonces, hay una serie de aspectos que debemos considerar no como una creación terminada, como que, Dios creó en 7 días, luego se fue de vacaciones, un día. No, no de esa manera. Ni tampoco como si fuera un día con una varita mágica, no. Dios tiene su proceso, su tiempo, no porque Él lo necesite, vuelvo, repito, recuérdense que al principio le dije, Dios no necesita el tiempo lo necesitamos nosotros, que somos la creación. ¿Ok? Necesitamos un tiempo para desarrollarnos, necesitamos un tiempo, y todo eso son las leyes que el mismo Dios ha creado y que el mismo Dios ha intervenido y sigue interviniendo cada día para que toda la creación sea perfecta. Bueno, muy buenas las intervenciones de ustedes, y bueno, y así nos vamos ayudando nosotros a reflexionar un poquitico sobre este proceso tan profundo de lo que es la creación. ¿Alguien más? Creo que hay 2 hermanos que tienen las manos levantadas porque tal vez quieren intervenir. Silvia, Jessica Pastor. Sí, Adelante. buenas noches. Buenas noches. Yo encontré en Génesis 14, donde Dios es cuando dice Génesis 14, dijo Dios, haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios los 2 grandes luceros, el mayor para regir el día, el lucero menor para regir la noche. E hizo también las estrellas. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra
la tierra para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno y atardeció y amaneció, fue el día cuarto. O sea, sé que hasta el cuarto día empiezan los días que nosotros conocemos con Exacto. respecto a lo de que muchos Claro. hermanos separados, los adventistas, creen que es literalmente así como va. Día 1 es el día 1, 2, 3, en el día séptimo, pero Dios creó hasta en el día cuarto el día, o sea, el sol y la luna, me imagino. Exacto, exacto. Y sería como contrastante y contradictorio hablar de días antes de la creación del sol y la luna, entonces, ¿no? Porque entonces, ¿cómo vas a saber que hay un día si no hay todavía esos astros? Claro, muy buena la observación tuya, creo que es bastante sabia tu observación, muy buena. Y es eso, es ayudar a los hermanos que consideran la Biblia al pie de la letra a reflexionar que detrás del escrito hay una enseñanza, que no podemos verlo al pie de la letra, sino que tenemos que buscar la enseñanza que hay detrás de cada una de estas enseñanzas que Dios nos está dando, ¿verdad? De este escrito. La palabra sola es muerta, como nos dice incluso en la misma escritura la palabra. Ahora, es la palabra con el espíritu, y aquí es donde viene la reflexión bíblica, ¿verdad? La palabra iluminada por el espíritu, porque la simple palabra es palabra muerta, ¿verdad? Muy bien. Creo que había alguien más. No. Ok. Yo, padre, ¿sí? perdón, Adelante. que yo me quedé pensando sobre el día de descanso. Entonces, bueno, sería como pregunta, ¿qué podemos pensar que Dios lo designa como para mostrarnos a nosotros que necesitamos el descanso porque Él no lo necesita? O se puede interpretar así, ¿no? Claro. Mira, muy buena pregunta la tuya. ¿Qué intención, verdad? Podríamos preguntar, ¿qué intención tiene Dios en decirnos, verdad, que descansó ese séptimo día? Hay algo que nosotros tenemos que interpretar en profundidad. Dios no necesita el descanso, y obviamente no tomó el descanso, porque si lo hubiese tomado, entonces el mundo hubiese ido, imagínense un mundo sin Dios, pues se hubiese destruido ya en ese mismo momento. Entonces, Dios no necesita el descanso. Sin embargo, la intención que tiene Dios del descanso no es tanto un descanso por la fatiga, porque nos cansamos los seres humanos. Dios quiso implícitamente que nosotros dedicáramos un tiempo completamente a Él. Porque nos ha dado una creación, o sea, nos ha dado árboles que hay que cultivar, nos ha dado obviamente ríos que hay que explotar en el sentido de pescar, etcétera, y buscarnos la vida. De alguna manera Dios nos está dando aquí una enseñanza de que en todo ese caos de interacción con el mundo que tenemos que tener, recolectar, pescar, etcétera. Bueno, los primeros padres creados en la tierra, supuestamente de eso vivían, obviamente, ¿no? De la recolección, de la pesca, la agricultura, etcétera. De usar la tierra como Dios, ¿verdad? Nos la dio para eso. Sin embargo, la intención de Dios no es tanto la del descanso, sino que Dios ha querido que dediquemos un día a Él. Y aquí es donde viene entonces el contraste de que por qué sábado, por qué domingo. Que en realidad sí necesitamos el descanso, sí necesitamos descansar, aunque hay gente que trabaja 7 días, etcétera. Bueno, pero más allá del descanso físico, Dios lo que quiere es que nosotros nos alimentemos espiritualmente un día a la semana. Y claro, en el momento de la creación, pues coincidió que era sábado porque domingo es el primer día de la semana y el sábado es el último, y bueno, el sábado es el día del descanso.
y nos los dio como enseñanza, pero fíjense que en profundidad no es un descanso para quedarnos en las casas y listo, porque de hecho nosotros los cristianos, ni siquiera tampoco los evangélicos se quedan en la casa a descansar, ni siquiera los judíos tampoco, porque los judíos tienen ese día de descanso, pero van a su sinagoga. Entonces, la intención profunda de Dios es que le dediquemos un día completamente a Él. No quiere decir que los otros días no. O sea, los otros días también vivimos para Dios, pero un día que sea solamente para Él. Los judíos lo interpretaron a tal punto de que ellos solamente hacen eso. Incluso a veces son un poquito exagerados porque, por ejemplo, ellos no calientan la comida porque dicen que no se puede usar la estufa ni nada, y mucho menos si es eléctrica. Si salen es solamente a caminar a la sinagoga y tal, pero no usan ellos ningún equipo motorizado, ni vehículos, ni carros, ni nada de eso. Y es todo la intención de dedicar ese día a Dios. De hecho, antiguamente, los antiguos, y le estoy hablando en este caso de los judíos y los primeros cristianos, más que nada, dedicaban los primeros cristianos el domingo, que es el día del Señor para los cristianos, para todos los cristianos, dedicar un día a Dios. De hecho, fíjense que los apóstoles se reunían los domingos para la cena y la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios y vivir el día en armonía con Dios. Los primeros cristianos empezaron a hacer eso y luego dedicaban el catecismo, entre el catecismo, la misa y todo, pues se nos iba el día en Dios. Reunión familiar, comida familiar, oración, leer la Biblia. Entonces, la intención de Dios no es tanto el descanso físico como ese momento espiritual de encuentro con Dios, al menos una vez a la semana. Deberíamos hacerlo todos los días, pero como mínimo ese día. ¿Ok? Estamos ajetreados en la creación, pero un día dedicado al autor de la creación, a Dios. Y esa es la intención que yo le veo al día del descanso, que obviamente para nosotros es el domingo, porque después de la resurrección, ya para nosotros es el día de la reunión. De hecho, los apóstoles se reunían el domingo, los apóstoles no se reunían los sábados, a pesar de que eran judíos, ellos se reunían el primer día de la semana. Recuérdense las apariciones cuando Jesús aparece a los apóstoles, primero que no está Tomás, luego cuando está Tomás, siempre dice el primer día de la semana, o sea, el domingo estaban reunidos. Los apóstoles se reunían todos los domingos. De hecho, cuando vino en Pentecostés el Espíritu Santo, era también en domingo. Entonces, por eso los cristianos no podemos quedarnos con una celebración del Antiguo Testamento, del sábado, sino que tenemos que continuar celebrando a Jesús el domingo, porque es el día de la resurrección, porque los apóstoles entendieron desde el primer momento que el primer día de la semana, o sea, el domingo, era el día del Señor y era el día de celebrar a Jesús, de celebrar la Eucaristía. Y por eso la iglesia ha seguido celebrando siempre el domingo. No solamente para descansar físicamente, sino más que nada, lo que les decía, para dedicarlo a Dios. ¿Okay? Dedicar completamente ese día a Dios. Vuelvo y repito, Dios no necesita descanso. El ser humano sí lo necesita, pero la intención no es descansar físicamente, sino más que nada ese encuentro con Dios una vez a la semana. ¿Ok? Bueno, creo que hay alguien más que ha levantado la mano. Puedes reactivar tu micrófono, abrir tu micrófono y hacer tu comentario, tu pregunta. Sí, padre. Entonces podríamos decir que, según todo lo que usted está explicando, que el Dios al expresar aquí que Él descansó, aunque no necesita descanso, para nosotros es tomar ese día también como para hacer obras de caridad, para ayudar al prójimo, no solamente, como usted dice, no solamente asistir al templo, sino también hacer ese tipo de obras
de mandamientos en sí que nos da la iglesia como tal, porque tenemos mandamientos de la iglesia y tenemos mandamientos de Dios, pero en este día de descanso se puede aplicar los mandamientos de la iglesia. Sí, claro, claro, definitivamente, definitivamente. Muy buena intervención. No es solamente, recuérdense que dedicarlo a Dios no es solamente ir a misa o rezar o leer la Biblia. Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos visitar cárceles, podemos visitar enfermos, podemos visitar familiares que mucho tiempo que no los vemos, podemos dar de comer al hambriento y cocinar para alguien que necesite, no sé. Bueno, ustedes saben los mandamientos de la iglesia, las obras de caridad, las obras de misericordia, visitar cementerios, rezar por nuestros difuntos, ¿verdad? No sé, hay tantas cosas, un sinnúmero de cosas que podríamos hacer, que ese es el día. No es solamente para hacerlo el domingo, pero es el día que debemos dedicar, porque si los otros días estamos trabajando, estamos dedicados a la creación, como Dios nos los ha querido proponer, dedicar ese tiempo a la creación de Dios. O sea, si tenemos que trabajar, tenemos que buscar el pan, pero un día podemos dedicarlo a Él. Y dedicarlo a Él, como les decía, a veces hay personas que piensan, bueno, es para ir a la misa, para de alguna manera leer la Biblia, para orar, estar en la casa y descansar. Eso nos quedaríamos cojos, porque entonces nos faltaría toda la otra parte de obras de misericordia que como cristianos debemos hacer y que podemos dedicar ese tiempo, que es un tiempo para eso, es un tiempo para Dios, y dedicar el tiempo para Dios implica buscar a Dios en los otros, especialmente el que está preso, el que está abandonado, el que está moribundo, el enfermo, el que está abandonado, la persona que está sola. Bueno, hay tantas maneras, ¿verdad?, de dedicar nuestro tiempo a Dios que yo creo que podríamos planificarnos. Y ahora que viene la Cuaresma, más todavía. Fíjense, en Cuaresma siempre hacemos, y bueno, a propósito de lo que decía la hermana anteriormente, me gustaría que nos preparáramos bien para la Cuaresma, que ya comienza. Siempre se hace un propósito de Cuaresma. Y si mañana empieza la Cuaresma, tú puedes hacer hoy un propósito, tú y yo, todos. Debemos hacer un propósito de Cuaresma, ¿verdad? Propósito puede ser, yo en esta Cuaresma me voy a esforzar en visitar enfermos y voy a dedicarme a eso, lo voy a dedicar a Dios con mi propósito de Cuaresma. Hay gente que dice, mi propósito de Cuaresma es no comer dulce. Bueno, puedes hacer tu propósito de Cuaresma haciendo una abstinencia de dulce, de refresco, de café, de no sé, lo que se te ocurra que quieras hacer tu propósito. Nunca hagan algo que sea necesario. Hay veces que hay gente que dice, bueno, yo no voy a comer frutas. No, las frutas son importantes porque nos dan las vitaminas y son importantes para la alimentación, pero el dulce no es importante. El café tampoco lo es, aunque para algunos es más importante que nada. Pero no son cosas esenciales, ¿ya? Tomar agua sí es esencial, pero café, bebidas gaseadas no lo es. Entonces puedes hacer tu propósito haciendo una especie de abstinencia. Voy a abstenerme, sobre todo ¿para qué? Para luchar fuerte espiritualmente contra mis pecados y necesito tomar autodominio de mí, y una de las cosas que se propone es precisamente hacer una abstinencia. Pero no solo eso, puede ser una de las obras de misericordia que comentaba la hermanita anteriormente. Podemos visitar enfermos, podemos visitar cementerios para orar por nuestros difuntos, podemos visitar personas ancianas, solas, enfermas, podemos dedicar a la educación de los niños, voy a ayudar a hacer tareas, no sé. Hay un sinnúmero grandísimo de obras que podemos hacer durante la Cuaresma, propósitos que podemos hacer durante la Cuaresma,
que son innumerables. Cada quien va a hacer el suyo, obviamente. Ojalá ustedes puedan hacerlo antes de mañana, ¿verdad? Para que entonces mañana, cuando comience la cuaresma, ustedes puedan transformar sus corazones, empezando con un propósito, ¿verdad? No solamente el ayuno, ¿verdad? De comer el pescado o el huevo y tal, que sí es importante, pero, pero digamos que no es lo único, no es lo único. Hay muchas cosas. Podemos hacer nuestro propósito para vivir la cuaresma. No sé, yo les voy a decir algunos que me parecen muy bonitos, ¿verdad? Y que ustedes pueden elegir el suyo para empezar mañana la cuaresma. Hay gente que dice, voy a hacer un propósito de ir a misa, todos los días de la semana, de la cuaresma. Hay gente que va solamente los domingos, pero dice, no, en cuaresma me voy a hacer el propósito de ir a misa todos los días y no voy a faltar esos 40 días. Bueno, es un propósito hermoso. Dejar de tomar café durante los 40 días es un propósito hermoso también. ¿Para qué? Para que tú puedas manejar tu espíritu y decir, yo puedo manejar mi espíritu y decidir por mí mismo. No que deciden mis gustos, no que deciden mis adicciones, etcétera, ¿no? Y quien dice tomar café, puede ser vino, puede ser alcohol, puede ser servir de voluntario en un comedor, en un hospital, por X horas de la semana, ¿ya? Otro puede ser rezar el rosario diariamente. Hay gente que pone su propósito, dice, bueno, yo voy a rezar el rosario estos 40 días porque quiero unirme más a los misterios de Jesús a través de los misterios del rosario y de la comunión con la Santísima Virgen María a través del rezo del rosario. Leer la Biblia cada día en un momento del día, en la noche, antes de acostarme, etcétera. Eliminar la comida chatarra, no voy a comer McDonald's, no voy a comer esto, no voy a comer Wendy's o papitas fritas o lo que sea. Adorar el Santísimo todos los jueves. Bueno, normalmente los jueves no voy a la misa, pero quiero ir todos los jueves de esta cuaresma para adorar el Santísimo en la hora santa de mi parroquia. No sé, quiero llevar la comunión a los enfermos, voy a pedirle al sacerdote si necesita ayuda para llevar la comunión a los enfermos. No sé, puedo escribir una carta a mis amigos que están alejados de Dios y voy a tratar de convencerlos, ¿verdad? Para que vuelvan a la iglesia de Dios. Voy a dedicar tiempo a eso. Puede ser dedicar bastante tiempo a algo espiritual y decir, bueno, me voy a apartar de Facebook, me voy a apartar de Twitter, me voy a apartar de Instagram y voy a dedicar tiempo para Dios. Puede decir, te amo a las personas con las cuales vivimos, que probablemente no se lo digamos, quiero decirlo más constantemente. Alguna tarea que no me gusta, barrer la casa, limpiar, fregar, lo que sea, lo voy a hacer ahora con amor. Confesarse, es tiempo de confesión. La cuaresma, me voy a confesar todas las semanas, que tal vez llevo mucho tiempo sin hacerlo, voy a hacerlo semanalmente durante estas semanas de cuaresma, hacer un examen de conciencia profundo, ¿verdad? Quiero leer el catecismo, quiero leer más la Biblia, o quiero donar por la caridad. Hay gente que dice, mira, ahora en cuaresma voy a sacar todas las cosas que tengo dentro de mi casa que no utilizo, hay mucha ropa guardada y personas que no tienen, voy a hacer eso y voy a alejarme tal vez del televisor. Hay gente que dice, bueno, en esta cuaresma no voy a estar viendo tanta televisión, sino que voy a dedicar más tiempo a Dios, a orar, a leer, a ver o escuchar música cristiana, alejándome tal vez de otro tipo de música. A veces que usamos demasiado el ordenador o el teléfono, voy a alejarme de él o lo voy a utilizar solamente
para cosas espirituales, visitar a los ancianos, los enfermos, los presos, como les decía, rezar diariamente por las almas del purgatorio. Es otra hermosa decisión de Cuaresma, a propósito de Cuaresma. Dejar de malgastar muchas veces el tiempo en compras, gastos que a veces son innecesarios. A veces hay gente que elimina también algún tipo de comida, como le decía, a veces los dulces, a veces los refrescos gaseados, la comida chatarra. Consolar a personas que están en duelo, que están en situaciones de dificultad, hacer alguna caridad, ¿verdad? Donar algo, alguna obra caritativa. Otras veces, pues a otras personas pueden hacer otro tipo de propósito, como por ejemplo dedicar tiempo a defender la vida en contra, por ejemplo, del aborto, visitando, ¿verdad?, vigilias de oración, o de lo contrario, pues quiero cantar, voy a ir al coro, me voy a hacer el propósito de hacerlo allá, involucrarme un poco más en la parroquia. Abandonar algún hábito que no es saludable. Hay personas que fuman, bueno, no voy a fumar en la Cuaresma, 40 días sin fumar, o 40 días sin tomar alcohol, 40 días sin ¿verdad? Alguno de esos tipos, 40 días sin chisme. Ese sería muy bueno, ¿verdad? Sin dedicar tiempo al chisme, voy a decir, bueno, todo el que venga a decirme algo de chisme, no, estoy en Cuaresma, voy a alejarme de eso. Y acuérdense que eso es alejarse no para hacerlo solamente 40 días al año, sino la idea de la Cuaresma es que te enseñe a hacerlo después durante todo el año. Pero la Cuaresma es para vivirlo en profundidad, eso. Y después aprenderlo a hacer y ya alejarte de eso durante todo el año. Bueno, no sé, les he dado muchas ideas. Creo que han podido pensar cómo hacer durante esta Cuaresma para acercarme más a Dios, para encontrarme más con Dios, para vivir más en profundidad ese encuentro con Dios, porque se acerca la Cuaresma, se acerca el momento de vivir los misterios de pasión, muerte y resurrección de Jesús. Bien, vamos entonces, vamos a ir viendo algunas preguntas. Vamos a ver preguntas. Veo que hay algunos mensajes que me han escrito en el chat. Voy a dedicar el tiempo que nos queda, que ya es un tiempo bastante corto. Lo voy a dedicar entonces a responder algunas preguntas que hay en el chat. Buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo se llama el canto? No logro escucharlo bien. Porque se cortaba. Parece que tal vez es tu internet. El canto se llama Qué bien se está aquí. No, perdón, no es ese. El que le puse fue... Ya lo puse en el chat, padre. Ya lo puse. Genial, qué bueno. La canción se llama Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo. Es que estoy conectado con el de ayer, porque ayer estuvimos con Qué bien se está aquí. Sí. De todos modos, si buscan Atenas con TH, Atenas, en YouTube, tiene canciones hermosas. A mí me encanta ese grupo católico. Esta es una, pero pueden buscar las otras de Atenas y verán que les encantará. Les va a gustar mucho. Bueno, aquí yo veo que ya Vanesita ha respondido algunas preguntas. Qué bueno. Aquí hay una pregunta, bueno, que me hicieron directamente a mí, un mensaje directo. Lo voy a compartir porque creo que es bueno que todos lo podamos entender. Buenas noches. A propósito de la creación, ¿cómo explicar o asociar la teoría creacionista con la teoría evolucionista? ¿Cómo explicarlo sin contradecir la una con la otra? Muy buena pregunta de esta hermana. Miren, la teoría creacionista y evolucionista en realidad no se contradicen. Si nosotros logramos entender en profundidad qué es lo que nos afirma cada una de ellas. La teoría creacionista nos está diciendo que la creación viene de Dios.
De ninguna manera hay algunas teorías creacionistas donde dice que la creación fue pum, pum, pum con una vara mágica. Pero yo entiendo la teoría creacionista como que Dios es el creador. O sea, Dios es el autor de todo lo creado. Por eso se llama creacionista. Porque Dios crea. Ahora, no está en contradicción con la evolucionista en el sentido de que si entendemos, hay algunos evolucionistas que dicen que no, que Dios no creó, sino que las cosas ya estaban creadas y evolucionaron así de esa manera. Pero esa es una manera de pensar. La mayoría de los evolucionistas y sobre todo, bueno, los grandes de la teoría evolucionista que podíamos llamar, por ejemplo, Oparin, que es uno de los Darwin incluso de la evolución, ellos no descartan que Dios haya sido el creador y el que colocó cada cosa para que con la evolución el mismo Dios va creando, pero de un modo, digamos, evolucionista, o sea, evolucionando. Las cosas fueron evolucionando, pero obviamente solas no. Y ahí es donde viene el darse la mano una teoría con la otra. No van solas, porque Dios es el punto inicial. Nada existía desde el inicio, solamente Dios. Y obviamente para ver una evolución, algo tenía que existir de alguna manera en el momento para poder evolucionar, tiene que haber existido, haber sido creado. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de Dios. Dios es el creador desde el inicio y Él mismo es el creador de las teorías evolucionistas. Incluso Él es el creador de todas las leyes de la naturaleza, las leyes para evolucionar de alguna manera es Él. Entonces, yo creo que se dan la mano una con el otro. Claro, cuando nos vamos a los dos extremos, ya sí no. Si, por ejemplo, nos vamos al extremo creacionista, donde parece que Dios como una vara mágica, entonces no vamos a entender la otra teoría. Y si nos vamos a la teoría evolucionista, como que todo ya existía y fue evolucionando y Dios no intervino, ese es un modo extremo que son muy pocos los que la sostienen. Quiero decir que la mayoría, incluso los grandísimos, hasta el mismo Albert Einstein, los grandes científicos han sido personas de fe que han entendido las leyes de la naturaleza, pero siempre pertenecientes a Dios. Dios es el dueño de las leyes de la naturaleza. Él es el creador del primer punto y el creador de todas las leyes que fueron dando, ¿verdad? Vida a todo lo creado. Si de alguna manera la evolucionista me dice que los reptiles, por ejemplo, fueron la primera especie que sale del agua, ¿verdad? Que primero la vida comenzó en el agua y sale del agua y va a la tierra, es porque Dios obviamente fue creando todas esas especies y fue dando todas esas leyes para que fueran evolucionando de esa manera. Porque fíjense, una de las preguntas es ¿por qué sucedió en aquel momento y en este momento no sucede así de esa manera? Algunos preguntan ¿por qué si nosotros, por ejemplo, venimos de algunas especies que evolucionaron del mono, ¿verdad? De las razas del mono, ¿por qué en la actualidad ellos no se convierten en hombres? Porque Dios fue creando todo de la manera en la cual fue en ese momento y de esa manera hasta crear, obviamente, el hombre, que no termina, porque fíjense que hay unos estudios muy interesantes, sobre todo de la inteligencia del hombre, que cada año el cociente intelectual de los seres humanos de la Tierra va creciendo. Lo que nos da a entender que la evolución del cerebro no ha terminado. O sea, que cada año, no del 2023 al 2024, pero de año en año, digamos de cientos y cientos de años, muy probablemente la inteligencia, o sea, el cerebro del ser humano seguirá evolucionando. ¿Y por qué? Porque ese es Dios. Dios ha colocado todo tan perfecto que fue fluyendo de esa manera. O sea, fue evolucionando, pero porque Dios ha creado lo primero
y las leyes para que fuera evolucionando de esa manera. Yo no creo que se contradicen, yo creo que se dan la mano una con la otra, pero hay que entenderlas bien, no extremizar las cosas, porque cuando uno va a los extremos, entonces sí, se equivoca. Muy buena pregunta. Padre, el Señor para un día es como 1000 años como un día. Sí, exactamente. Primera de Pedro 3:8, gracias por el texto. Y así es como debemos entender. Acuérdense que en Dios no existe el tiempo. Preguntas del WhatsApp desde Cuba. Padre, acerca de la cuaresma. Los cantos de cuaresma no tienen gloria y aleluya, porque el canto de aclamación correspondiente a cuaresma, porque el canto de aclamación a cuaresma correspondiente a cuaresma tiene en su letra el gloria. No, tal vez estén usando un tipo de canto que tiene como letra el gloria, pero en realidad no se debe cantar ni gloria ni aleluya, aunque de alguna manera puedan usar textos del rezo del gloria, pero acuérdense que la palabra gloria y aleluya no se usan para usarlas entonces en la Pascua. Pero otras palabras puede ser, no sé, el gloria dice gloria a Dios en el alto del cielo y paz en la tierra a los hombres. Sí, por ejemplo, paz en la tierra a los hombres se puede usar. Acuérdense que lo que no se debe usar es la palabra gloria y aleluya como tal. Y la cuaresma también recuerda los 40 días del pueblo de Moisés en el desierto. No son 40 días, en realidad fueron 40 años del pueblo liderado por Moisés en el desierto. Claro, la cuaresma nos recuerda los 40 días de Jesús tentado en el desierto, pero también los 40 años del pueblo guiados por Moisés hasta la tierra prometida. Y el ayuno no ayuda mucho, sí ayuda muchísimo, incluso desde el punto de vista psicológico. Acuérdense que yo soy psicólogo y les digo que el ayuno, acuérdense que todo lo que uno come influye también desde el punto de vista cerebral, porque acuérdense que todo lo que nosotros comemos va al cuerpo y desarrolla todo el cuerpo, desde el cerebro hasta los pies. Acuérdense que nosotros somos comida, desde que nacemos tenemos que alimentarnos para vivir, somos agua y somos comida. El ayuno es muy importante, porque el ayuno surgió sobre todo porque para concentrarte en la oración, si tienes el estómago no cargado demasiado, no vas a poder concentrarte. Hay falta de concentración en el cerebro cuando uno come demasiado. Entonces el ayuno te ayuda, primero, a manejar tu espíritu, a decir, yo logro tomar riendas de mi cuerpo y saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, qué puedo comer y qué no puedo comer. Entonces el ayuno es muy importante. Acuérdense que el ayuno se usa sobre todo para comunicarnos directamente con Dios. Fíjense lo que hacía San Juan Bosco cuando necesitaba algo muy grande. Decía, vamos a ayunar. Y verán cómo con el ayuno y la oración obtenía siempre lo que deseaba. Si ustedes no lo hacen, traten de hacerlo. Claro, acuérdense que el ayuno no pueden exagerar, o sea, no una exagerada cantidad de horas. Acuérdense que personas que son ancianas o niños que son menores de 16 años no lo hacen. Recuérdense que no es un ayuno completo, o sea, hay que tomar agua. Si hay frutas, por ejemplo, el ayuno no puede ser total, porque si no, de lo contrario, entonces sí estamos haciéndole daño al cuerpo. Pero el ayuno es muy importante. Cuando se usa bien, de buena manera, o sea, comiendo tus frutas, tomando agua, pero haciendo la abstinencia de esas cosas que obviamente no son necesarias, nos comunicamos con Dios más fácilmente y la oración obviamente la vamos a hacer de un modo mejor y vamos a obtener muchas cosas. Prueben a hacer oración y ayuno para que ustedes vean cuando necesitan algo, cómo lo van a obtener más fácilmente. Estimado padre profesor, usted dice que las Biblias no católicas nombran a Dios como Jehová, lo cual es cierto, pero la Biblia de Torres Amat, en algunos textos del inicio del Antiguo Testamento, se continúa imprimiendo el nombre Jehová. ¿Por qué es esto? Bueno, Torres Amat no es una Biblia católica. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Cuando ustedes buscan una Biblia católica, delante les va a decir con licencia eclesiástica.
Torres Amat y toda Biblia que tenga la palabra Jehová no es absolutamente católica. Entonces es muy importante entender esta. Esta Biblia, Torres Amat, fue precisamente escrita o traducida, en este caso, por Félix Torres Amat, que fue un obispo, fue traductor, escriturista, pero recuérdense que de alguna manera, cuando nosotros usamos una Biblia, tiene que tener licencia eclesiástica, o sea, que ha sido aprobada por la Sagrada Congregación y el Vaticano. Una Biblia que nombra a Jehová no es una Biblia católica, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, a pesar de que hayan sido traducidas en la antigüedad por algunos obispos o de alguna manera por alguien ente eclesiástico, tenemos que entender que no tiene aprobación eclesiástica. La palabra Jehová no es usada en ninguna Biblia católica. Perdón, me equivoqué que decir que nos ayuda mucho para nuestro propósito en la cuaresma. Ah, sí, claro, sí. Si hablas del ayuno, claro, sí, ayuda mucho en los propósitos de cuaresma. Puede ser algún propósito de cuaresma el ayuno, claro que sí. De no gloria, ¿cuál sería la explicación? La explicación de no gloria y aleluya es porque los reservamos para la Pascua. No tiene un sentido, digamos, como que no se puede decir por X cosa, no, es solamente que nosotros en la cuaresma vivimos todo el proceso de acercamiento a la cruz y por lo tanto no es tiempo de gloria, no es tiempo de aleluya, no es tiempo de alegría, sino más bien tiempo de recogimiento, de oración, y reservamos lo que es la alegría para la Pascua. ¿Okay? Por eso es que no lo hacemos durante el tiempo de Cuaresma. Después le vamos a hablar del domingo de Letare, el domingo de Gaudete, que son 2 domingos, uno de Adviento y uno de Cuaresma, donde sí se puede usar. Pero bueno, ya esos son excepciones, cuando el sacerdote utiliza el rosado en lugar del morado. Pero bueno, son clases más de liturgia. Última pregunta. ¿Ya se comienzan los viernes a meditar el Vía Crucis? Claro que sí, claro que sí. Ya desde a partir de este viernes de esta semana, ya podemos empezar a meditar en el Vía Crucis porque ya empezamos el tiempo de Cuaresma. Bueno, ya nos queda nada para terminar la clase. Voy a darles la bendición y les voy a dejar con Vanesita. Y el próximo Padre martes. Benjamín está conectado. Está conectado el Padre Benjamín. A dar su Qué bien. Sí, que el martes pasado no tuvimos la oportunidad de tenerlo. Ya el Padre Benjamín ahora con nosotros. Qué alegría. ¿Dónde está? No lo veo. Qué alegría, Padre Benjamín. Que ustedes tuvieron la oportunidad de tener la misa inaugurar de este semestre con él. Y bueno, pues nos faltaba. Padre Benjamín, su micrófono. Acá está, Padre Benjamín. Su micrófono está en silencio, Padre Benjamín. I can, yeah. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Padre. Buenas Humberto, noches, ¿qué Padre tal? Benjamín. Buenas noches a todos, buenas noches, Vanessa, buenas noches, todos los hermanos y hermanas que están en esta bella clase, me da mucha alegría. Les conozco a muchos de los que están aquí, así que quería entrar a saludarles, a saludar a mi compañero sacerdote y a todos los que hacemos el instituto para darles pues una palabra de ánimo y de alegría, ya que son los nuevos alumnos del Instituto Teológico Internacional Cristo Rey y que todavía queda un tiempito para poder invitar más gente todavía. Hay muchos grupos que nos van a seguir por YouTube, los domingos van a recibir la clase. En fin, entonces es una alegría muy grande ver la cantidad de alumnos nuevos
que estamos teniendo, y también pues que van a seguir todavía unos días, tal vez va a necesitar 2 semanas, una semana de gracia para poder todavía que se inscriban en esta clase. Así es. Sí. Entonces, pues la invitación sigue pendiente. Yo personalmente también sigo llamando y invitando más hermanos y hermanas, gente que necesita estudiar la Biblia, necesita saber la palabra de Dios, necesita identificarse con esa frase que dice en nuestro flyer, en nuestro volante, las palabras de San Jerónimo, que dice que el que desconoce las Escrituras desconoce a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, pues este instituto fue enviado por el Espíritu Santo, esta institución, para llegar a donde casi nadie puede llegar, para llegar a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, a tu hermana, a tu familiar, esté donde esté por el milagro de la tecnología, de estas plataformas que nos permiten comunicarnos y tener pues a un excelente profesor, mi compañero sacerdote Padre Humberto Bravo, que es un brillante profesor. Así que estamos muy bendecidos. Gracias por haberse conectado el martes que tuvimos la misa, pues fue maravillosa también, de todos los países que se conectaron para tener la misa de inauguración. Así que les deseo también, pues mañana es miércoles de ceniza y me alegra que todas esas preguntas le hagan al Padre para estar claros. Y durante la cuaresma también, pues podemos seguir haciendo preguntas sobre la cuaresma, que mañana comenzamos con el miércoles de ceniza. Así que ojalá que, bueno, mañana no podemos vernos, les quisiera ver con la cruz de ceniza en la frente, pero hasta el otro martes no les va a durar. Así que ojalá que todos vayan a recibir la Santa Ceniza mañana en las diferentes misas que va a haber en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Padrecito Benjamín. Bueno, los que no conocían a Padre Benjamín, él pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York y aquí lo tienen presente. Gracias, Padre. Siempre está ocupadito, pero qué bueno que pudo hacer tiempo para saludar aquí a los nuevos estudiantes. Sí. Y bueno, no sé si ya terminó, Padrecito, para dar algunos anuncios aquí. Sí. Ok, perfecto. Sí. Bueno, los anuncios que tengo es que recuerden, hermanitos, si usted todavía no se ha inscrito y solamente ha seguido la invitación solamente porque alguien le compartió, le recomendamos que se contacte con nosotros y se inscriba. Tenemos que tenerlo en nuestro sistema, que usted está registrado como alumno del instituto. Así cuando termine el curso y usted nos contacta, usted va a poder tomar el examen y le vamos a poder dar un certificado. Recuerden que el número del instituto lo voy a escribir acá de nuevo en el chat. Es el 001-914-463-8023. 001-914-463-8023. Aquí está el número para las personas que no lo tienen, ya pueden mirar aquí el chat y ahí está. Si usted está dentro de Estados Unidos, recuerde que solamente tiene que marcar el +1 914-463-8023. También recuerden que esta clase es grabada. Después de que es grabada, la vamos a subir a YouTube. Normalmente ya para esta noche ya está subida, así que si usted entró tarde o tuvo problemas con su internet, usted puede volver a encontrar la clase en YouTube, que ahí la va a encontrar. Como en diría en una media hora ya va a encontrar la clase en YouTube. Recuerde que en YouTube nos puede buscar con el nombre Instituto Teológico Internacional Cristo Rey. Es el nombre en YouTube con el nombre que estamos. Parece que hay otros institutos que también son internacionales. Recuerde que nosotros somos Instituto Teológico Internacional Cristo Rey. Al final tenemos Cristo Rey y ustedes ya miraron nuestro logo. Nuestro logo es amarillito. Bueno, voy a cerrar mi cámara para que vean el logo. Este es nuestro logo. Tiene la cruz, tiene el corazón del Sagrado Corazón de Jesús, tiene la Biblia como Jesús dándote la guía.
y este es nuestro logo. Así que si usted no mira este logo, está en el canal equivocado. ¿Ok? También necesitamos su apoyo. Recién nos lanzamos con las redes sociales. Antes no estábamos en redes sociales, pero nos dimos cuenta de la necesidad y a la misma vez aprovechar esta tecnología que tenemos, ya que mucha gente está a veces perdiendo el tiempo en las redes sociales. Ahora usted puede aprender de Jesús, conocer a Jesús, y que ese tiempo no sea en vano. Se va a conocer las Sagradas Escrituras. Por eso nos hemos lanzado a las redes sociales con el Facebook. Usted puede decir, oh, pero ahí no hay ni suscriptores o no hay followers. No, no estamos viéndonos también porque cuántos followers tenemos. No. Queremos que las personas que están como amigos o nos están siguiendo en verdad son católicos y no solamente nos tienen por tener como amigos o solamente nos están siguiendo. Eso no es así como el instituto funciona. Solamente queremos que los hermanitos sean católicos y cuando no son, no necesitamos que nos estén siguiendo o que estén haciendo malos comentarios. Por ese motivo seleccionamos nuestros amigos y nuestros followers y por eso la cantidad es pequeña. Y como les digo, también acabamos de empezar con las redes sociales. Así que necesitamos su ayuda en YouTube, por favor. Suscríbase al canal, necesitamos por lo menos 1000 suscriptores para tener nuestro propio canal. No lo tenemos porque apenas tenemos como 600 y algo. Así que por favor ayúdenos con eso. Para suscribirse tiene que abrir un correo electrónico de Gmail en inglés o Gmail en español. Y de esa forma usted podrá suscribirse al canal que, como les mencioné, nos puede encontrar con el nombre Instituto Teológico Internacional Cristo Rey. Ahí usted puede ir a la lista de reproducciones o en inglés es playlist y ahí usted encuentra las carpetas. Esta clase se llama Encuentro con la Biblia 1, grupo 5. Ustedes son el 5 grupo, ¿ok? Que empieza como nuevos estudiantes. Son el 5º grupo. Un número muy bonito, 5 es mi número favorito. Bueno, aparte de eso, en el Facebook, recuerden que tenemos la página que también es el mismo nombre, Instituto Teológico Internacional Cristo Rey, y también tenemos el perfil que se llama Estudio de Biblia, que ven que hay que abrir un perfil para tener una página. Así que las dos son de nosotros, Estudio de Biblia y la página que es Instituto Teológico Internacional Cristo Rey. Bueno, por el momento solamente eso es, queridos hermanos. Si usted no ha visto la clase 1, por favor no se pierda. Fue muy interesante donde Padre Humberto nos explica de por qué no se usa el nombre de Jehová y de dónde vino el nombre de Jehová, quién lo inventó, por qué lo inventaron. Eso es muy importante para como católicos saberlo. Y de esa forma podemos mirar cuando una Biblia es católica o no es católica. Así que los invito también en YouTube, ya está ahí la clase número 1 si es que usted se la perdió. Y bueno, voy a mirar aquí en el chat si tienen algunas preguntas, los que ya no, vamos a recibir la bendición de Padre Benjamín, si todavía está ahí, Padre Benjamín. Para que nos dé la bendición. Y bueno, estoy mirando también aquí en el chat si tienen algunas preguntas. Jessica, ¿cómo se llama el canal? El canal se llama Instituto Teológico Internacional Cristo Rey. Asegúrese que dice Cristo Rey al final, porque va a encontrar muchos institutos internacionales. Fabián. Muchísimas gracias, Fabián, por su comentario. ¿Cómo puedo saber si estoy registrada? Si usted está registrada, quiere decir que usted está en el chat de WhatsApp. Esa es la forma como nos comunicamos. Ahí mandamos los anuncios y también mandamos los enlaces de YouTube para hacerle saber al estudiante que ya está subido la clase en YouTube. Y también les hacemos recordatorios para recordarles de la clase y les mandamos el enlace de Zoom. Esa es la forma de verificar que usted está registrado, que tiene un chat del instituto, del número que les indiqué, el 914-463-8023. Y saludos a todos, sí, México, Tabasco, qué bendición. Perú, gracias. Gracias por sus saludos, hermanitos. Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos que
todos de diferentes países, de diferentes lados del continente, estamos aquí conectados y aprendiendo. Qué alegría. Padre Benjamín está ahí para que nos dé la bendición. Su micrófono. Su micrófono está... Ok, le voy a mandar una alerta para que lo desactive. Ya. No. Su micrófono, Padre Benjamín, sigue bloqueado. Intente de nuevo. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto. Ya. Bueno, entonces, con alegría, nos vemos el próximo martes y ya saben que deben comenzar a leer todo el libro del Génesis, del Éxodo, estudiar todo el Antiguo Testamento. Disfruten la lectura del Antiguo Testamento. El Señor se queda con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Una feliz noche. Les quiero mucho, mucho, mucho. Gracias, Padrecito. Y recuerden, mañana es miércoles santo, así que no olviden ir a misa. Que Dios les bendiga, hermanitos.